Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Llevamos mucho tiempo sin hablar del coche eléctrico de hidrógeno y no porque no quiera, sino porque últimamente ha venido siendo desplazado por el coche eléctrico de batería electroquímica. Pero se están levantando voces de Toyota, voces de BMW en pro del hidrógeno. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Pues sí, hubo un tiempo en el que se hablaba del coche eléctrico de hidrógeno a la vez que del coche eléctrico de batería. Y últimamente como que no escuchamos nada. Y es raro. Es raro porque decíamos en aquellos programas en los que hablábamos de hidrógeno que por parte de Asia apostaban por el hidrógeno. Luego entonces estaban detrás de hacer esas redes de surtidores de hidrógeno. O sea que la cosa no debería estar parada, pero sin embargo sí está bastante silenciada. Y la cuestión es, ¿se silencia porque no hay nada o se silencia y de pronto aparecerá algo? ¿Será una mera cortina de humo? ¿Qué será lo que hay en torno al hidrógeno? Pero vuelvo a repetir, si Asia ya había decidido apostar por este vector energético, desde luego ahí tienen que estar esas apuestas. Bueno, pues hoy tenemos por aquí algún testimonio. Toyota, BMW, voces que se levantan en pro del hidrógeno. Pero no vamos a hablar, curiosamente, hoy de lo que diga Toyota, sino, en este caso, de BMW. Y como digo curioso, porque estábamos diciendo que es Asia quien apuesta por este vector energético, y sin embargo aquí tenemos al fabricante alemán BMW que está muy convencido de apostar por el hidrógeno hasta el punto de adaptar plataformas y de ponerse a fabricar estos vehículos de pila de combustible. Y tenemos en este caso al jefe de programa de hidrógeno de BMW, Jürgen Goldner, y nos está diciendo que esta tecnología de hidrógeno resulta más barata y resulta más sostenible que la tecnología del coche eléctrico con batería electroquímica. Toma ya, ¿cómo te quedas? Esto nos dice el jefe de programa de hidrógeno de BMW. ¿Por qué nos dice todo esto? Sus motivos tendrá, pero sobre todo hay uno primordial en todo esto, y es que nos dice que fabricar una pila de hidrógeno conlleva un 90% menos de materias primas que una batería electroquímica. Ni más ni menos, un 90% menos. Visto así, desde luego, ¿por qué el resto de fabricantes no apuestan ya por el hidrógeno? O sea, una pila de hidrógeno entonces es lo más ecológico que hay. Pues porque, según dicen otras voces, se está olvidando aquí de un factor, un pequeño factor de la ecuación, y es el rendimiento del coche eléctrico a través de pila de hidrógeno, que anda en torno a un 22%, frente a el 73% de rendimiento del coche eléctrico de batería electroquímica. He dicho 73%, que son los datos que nos dan aquí. Sin embargo, pues ya sé que alguno estará diciendo que más o que menos. Pero la relación es esa, un 22 de celda de combustible frente a un 73 del coche eléctrico de pila electroquímica. ¿Y por qué tan poco rendimiento en el caso del coche eléctrico de la pila de combustible? No sé, un 22%. Pues nos dicen que debido a los procesos de la electrólisis, pues en ese proceso, en la electrólisis precisamente es donde se pierde lo de siempre, lo que siempre estamos hartos de decir respecto al hidrógeno, y es que el obtenerlo es precisamente lo caro, lo difícil de ver luego recompensado en la producción o en este caso en la entrega para el consumo en ese coche eléctrico. Así que la cosa se queda en un 22% mientras la conversión sea la que es a día de hoy. Y esto me lleva a pensar lo siguiente. Si un coche eléctrico con pila de combustible anda en unos índices de rendimiento de un 22%, pues entonces yo me pregunto, ¿y por qué nos estamos planteando siempre, cuando hablamos de coche de hidrógeno, el coche con pila de combustible porque va mejor en cuanto a rendimiento que si quemamos el hidrógeno? Hay que recordar que los coches de combustión ahora mismo, yo creo que habíamos tocado números de 35%, corrígeme si me equivoco, incluso seguro que hay alguien que dice que hasta un 40%, pero yo creo que al 35% se había llegado. ¿Y a dónde quiero llegar con todo esto? Pues quiero llegar con que si esto se consiguió con el diésel, pues ¿cómo anda por ahí la combustión de hidrógeno? Porque no sé, pero a lo mejor resulta que va a merecer más la pena que a través de pila de combustible. Pero bueno, no es el caso de hoy. No es el caso de hoy porque Goldner nos está contando algo más.
Y es que hay otro de los problemas que tiene el coche de pila de combustible y es el tamaño de los depósitos. Un tamaño infernal, un tamaño que no resulta práctico a la hora de montarlo en un coche. Bueno, pues en este caso lo han resuelto y nos está diciendo que lo resuelve de una forma en que ocupará lo mismo que una batería pueda ocupar en el coche eléctrico. ¿Cómo lo resuelve? Pues muy sencillo. BMW unifica plataformas para todos sus coches eléctricos. Quiere decirse coches eléctricos mediante pila de combustible, de hidrógeno, o coche eléctrico mediante batería electroquímica. Todo se montará o se producirá en la misma plataforma. Y entonces se calculará para que los coches del mismo segmento se les aporte el mismo espacio, en un caso para batería electroquímica y en otro caso para pila de combustible. De tal forma que la relación quedaría de la siguiente forma, y tomando un BMW iX5, que es el que en este momento están trabajando con él, quedaría de la siguiente forma. En el caso del vehículo con pila de combustible nos está diciendo 374 caballos. No nos dice la potencia en el otro caso. Quiero entender que iguales, quiero entender que aproximados, en fin, en el otro caso no se está diciendo. Pero bueno, vehículos similares sí se dice. A lo mejor es un error de transcripción que no nos da la potencia en un caso sí, en otro no. Bueno, en cualquier caso, en vehículos similares, como digo, potencia que maneja la pila de hidrógeno, en el caso del hidrógeno, 125 kilovatios. Depósitos para 6 kilos de combustible. Autonomía, 600 kilómetros. Nos podrá hacer ese vehículo. Y el vehículo equivalente en eléctrico de batería electroquímica montará una batería de 105,2 kilovatios hora y la autonomía será de 630 kilómetros. O sea, una cuestión bastante paralela. Pelín más alto el tema de batería, 630 frente a 600 kilómetros de autonomía. Y por otra parte, pues podemos ver como, bueno, son vehículos, el mismo vehículo, en este caso. Queremos entender que las potencias del motor serán similares, aunque no se matiza porque siempre tiene que haber algo así, pero nos quedamos con el dato. Vehículos similares, autonomías similares y un fabricante de reconocido prestigio durante décadas, BMW, que está apostando por esta tecnología y que dice que la cuestión es que hay que apostar por ella. Bueno, pues parece ser que se empiezan a levantar voces respecto al hidrógeno y desde luego creo que habría que poner el foco sobre este asunto, sobre el asunto hidrógeno, porque hubo un momento en que hablábamos continuamente de ello porque aparecía por todas partes. Sin embargo, el coche eléctrico con batería electroquímica, digamos que se ha ido apartando el camino a codazos y se ha quedado solo, pero sabemos que ahí está nuestro amigo el hidrógeno, y sin embargo no se habla del hidrógeno. Creo que es el momento de empezar a buscar un poco más, de empezar a buscar qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa. Si Asia dijo que apostaba y que además iba a montar una red de puntos de distribución, desde luego tiene que haber suficiente material al respecto. Vamos a intentar encontrarlo. Me voy a poner con ello. Incluso si tú encuentras algo también respecto a cómo va el tema del hidrógeno, pues lo mismo, estoy convencido de que compartirás conmigo la información y a ver si entre todos nos ponemos un poco las pilas, nunca mejor dicho, y nos ponemos a ver qué ocurre con el hidrógeno, porque aquí hay varios asuntos. Como digo, en primer lugar, aquí lo que dice el jefe de sistemas de hidrógeno de BMW, y es que es una tecnología que está a la altura y que resulta bastante más ecológica en cuanto a que requiere menos 90% de utilización de materias primas en su fabricación. Pero luego, frente a un 22% respecto a ese 73% de rendimiento del coche eléctrico. Un tanto extraño, ¿por qué BMW iba a apostar tanto por esta tecnología? Aquí hay algo, y sobre todo yo estoy convencido de que algún día se empezará a depurar esa forma de obtener el hidrógeno y será la forma en que ese 22 comenzará a subir. Como siempre digo, los humanos tienen la sana costumbre de hacer una ecuación y tantas veces como o donde, mejor dicho, se haga esa ecuación, nos ofrecerá un resultado distinto. La matemática es una ciencia exacta. ¿Cómo es esto posible? Porque cada grupo de humanos harán su propia ecuación y meterán sus propios factores en la misma. Es lo gracioso del tema.
Bueno, pues lo dicho, pondremos el foco y nada más, como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. También te invito a pasarte por Miguel Noche 2, ese canal que está llamado a ser el canal principal de Miguel Noche. Con un poco de suerte y, ¿por qué no? Podría ser. Gracias a los que ya os habéis pasado por ahí y os habéis suscrito a Miguel Noche 2. Nada más, buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.